¿Alguna vez sintió que una única decisión podría cambiar todo? Álvaro no sabía, pero cuando abrió esa caja, la que la propia abuela le dijo que nunca tocara, él no solo desobedeció. Descubrió un pasado entero que estaba escondido en silencio, miedo y amor no dicho. ¿El más aterrador? La verdad que encontró allí dentro tenía el poder de liberar o destruir. Hay gente que piensa que guardar secretos protege. Que esconder es amar. Pero, ¿y cuando lo que se esconde es justamente lo que el otro más necesita saber para encontrarse? Esa historia es así, llena de capas, llena de cicatrices, y con una revelación tan impactante que no vas a creer que es real. ¿Y el más loco? Ella comienza donde la mayoría de las historias termina, en el dolor de quien pensaba que conocía sus propios orígenes. Prepárese para sumergirse en una narrativa que mezcla misterio, reencuentro, pérdidas que nunca cicatrizaron y verdades que finalmente vienen a la luz cuando es casi demasiado tarde. Porque cuando Álvaro rompió esa llave, no abrió solo una caja. Él abrió la puerta para todo lo que nunca le contaron, y tal vez nunca quisieran contar. Pero ahora que se abrió, no tiene más que volver atrás. Álvaro creció entre libros antiguos, olor de torta recién asado y el sonido de las oraciones susurradas por la abuela María Josefa antes de dormir. La casa de ella era uno de esos refugios que parecían parados en el tiempo, donde cada objeto tenía una historia y cada silencio escondía un recuerdo. Era imposible no sentirse acogido allí. Pero había una habitación, el del armario azul encerrado con llave encerrujada, que nadie podía abrir. Y fue precisamente allí donde escuchó por primera vez la frase que cambiaría todo: no abra esa caja. Era una tarde común, de estas en las que la luz invade la sala como si quisiera acariciar el alma. Álvaro estaba ayudando a la abuela a reorganizar algunas cosas, cuando apuntó al armario y preguntó lo que había allí dentro. María Josefa quedó pálida, como si hubiera sido empujada de vuelta a un pasado que preferiría olvidar. Ella lo miró con una seriedad que rara vez usaba y dijo con voz firme: promete que nunca va a abrir. La promesa fue hecha, pero algo dentro de Álvaro ya había despertado. No creerás, pero desde ese día, la caja parecía llamarlo en silencio. Era como si algo dentro de ella vibrase con una frecuencia invisible, pero imposible de ignorar. Él intentaba desviar el pensamiento, enfocar los estudios, los amigos, en la rutina. Pero la curiosidad crecía como un eco dentro del pecho. Segredo revelado, era una expresión que rondaba sus sueños, aunque él no supiera cuál secreto era ese. María Josefa era una mujer de fe y misterio. Contaba historias de santos y pecados, milagros y maldiciones, pero siempre paraba cuando el asunto parecía acercarse demasiado a la realidad. Álvaro se dio cuenta, a pocos, que esa caja no era solo un objeto, era un marco, una frontera entre lo que sabía sobre su familia y todo lo que todavía estaba escondido. Y por más que la abuela insistía en dejarla cerrada, el silencio hablaba más alto. Tuvo una noche en la que él la oyó llorando bajito en la cocina. Estaba con la foto de alguien en las manos, murmurando palabras desconexas. En ese momento, Álvaro sintió un escalofrío que subió por la espina. Era como estar en una de esas películas antiguas en las que la verdad viene a la luz de manera impactante y nadie esperaba por eso. ¿Quién era esa persona de la foto? ¿Y por qué la abuela siempre estaba tan destrozada al mirarla? Con el pasar de los días, la caja se convirtió en un símbolo. Ella representaba todo lo que todavía no entendía sobre sus orígenes, sobre el dolor oculto en las entrelíneas de las conversaciones. Lo que pasó después te va a chocar, pero antes de eso, Álvaro intentó convencer a sí mismo de que respetaría el deseo de la abuela. Intentó. Pero tiene revelaciones que no aceptan silencio. Y secretos que, incluso encerrados, saben hacer oír. En una mañana del domingo, mientras arreglaba el estante, Álvaro encontró una pequeña llave escondida detrás de un libro de ingresos. No era coincidencia. La abuela salió a misa y se quedó allí, con la llave Sundo en su mano, como si el destino hubiese terminado de entregar una elección. Era el tipo de escena que podría ser solo otra mañana cualquier. Pero no era. Allí comenzaba una secuencia de acontecimientos que nadie jamás olvidaría. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo está a punto de cambiar su vida para siempre, pero no sabes si está listo para eso? Álvaro sintió exactamente eso. Era como mirar un acantilado, al mismo tiempo que el miedo grita:
La voluntad de saber lo que tiene del otro lado también habla alto. Y fue en ese abismo de sentimientos que él se vio preso. Porque ella nunca imaginó lo que vendría después, pero él estaba a punto de descubrir. La casa parecía más silenciosa que nunca. El reloj de la pared hacía un tic-tac lento, casi burlando de su vacilación. No vas a creer en esa historia, él murmuró para sí mismo, como si ya supiera que aquello todo no era solo sobre una caja, era sobre todo lo que fue escondido por demasiado tiempo. Él llevó la llave hasta la cerradura y se detuvo. La mano temblaría. La respiración también. ¿Qué estaba ahí adentro? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto secreto? El final inesperado todavía estaba por venir, pero lo que ya estaba claro era, aquella caja guardaba más que objetos. Guardaba la verdad que él siempre buscó y el dolor que nadie tuvo el coraje de contar. Y mientras giraba la llave lentamente, sin saber si debería o no abrir, una voz ecoaba dentro de él. Como si el pasado susurrase, prepárese para la revelación más sorprendente de su vida. Cuando Álvaro finalmente abrió la caja, el tiempo pareció ralentizar. Era como si el aire alrededor hubiera sido más pesado. Como si el mundo supiera que una verdad estaba a punto de emerger. Él levantó la tapa lentamente, casi como se pedía disculpas en silencio por romper la promesa. Dentro, no había oro, ni joyas, pero el contenido era aún más precioso y, al mismo tiempo, devastador. Una pila de cartas amarillas, algunas fotos antiguas y un pequeño medallón manchado por el tiempo. La primera carta comenzó con "mi querido hijo" y eso ya fue suficiente para hacer que Álvaro perdiera el suelo. No vas a creer, pero la letra no era de la abuela. Era de una mujer llamada Camila. El nombre sonaba familiar, pero no podía recordar dónde. Como Lía, el corazón golpea como un tambor en alerta. La revelación era demasiado dolorosa para ser inventada. Camila afirmaba ser su madre biológica. Decía haber sido alejada de Álvaro todavía bebé, llevada a tomar una decisión impensable. Hablaba del dolor de verlo crecer de lejos, de la culpa que la consumía, y de la esperanza de que un día lo descubriría todo. No vas a creer en esa historia. La verdad viene a la luz con tanta fuerza que es imposible salir ileso. Álvaro comenzó a temblar. Sus manos suban, los ojos ardían, y él sentía como si estuviera viviendo una pesadilla con los colores del pasado. Las palabras se mezclaban con las lágrimas que caían en el papel. Era una revelación impactante. Nadie esperaba por eso, mucho menos él. Como su abuela no era su madre de verdad. Entre las cartas, había también una foto de una mujer joven sosteniendo a un bebé. La mirada de ella estaba llena de amor, pero también llevaba un dolor silencioso. Era como si dijera, he estado todo el tiempo aquí. Álvaro nunca había visto esa imagen en la vida. Era demasiado emocionante. Parecía escena de novela, de aquellas que asiste con la respiración presa y el corazón en la boca. Había otra carta. En ella, Camila decía que María Josefa hizo todo lo que podía para protegerlo. Que el secreto revelado fue un intento desesperado de evitar una tragedia mayor. Pero ahora era lo suficientemente grande como para conocer la verdad. Ella nunca imaginó lo que vendría después. Y ahora, la caja estaba abierta, junto con todas las heridas. El dolor no solo venía de lo que él estaba descubriendo, sino también del silencio. Álvaro pensaba en todos los natales, cumpleaños y conversaciones con la abuela, y ahora todo parecía tener una sombra detrás. Era como recordar una película hermosa, y de repente, percibir que era un drama disfrazado de comedia. Lo que pasó después te va a chocar, pero en ese momento, todo lo que sentía era confusión. El medallón, cuando abierto, tenía una mecha de pelo y una fecha grabada, el día del nacimiento de Álvaro. Eso fue el estopín. Él apretó el objeto con tanta fuerza que casi lo rompió. Se sintió rabia, tristeza, abandono. Pero también sintió una extraña gratitud. Porque, incluso en medio de la mentira, había amor allí dentro. ¿Cómo entender todo eso de una vez? Álvaro sentía que necesitaba aire, respuestas, abrazar a alguien. ¿Pero quién? ¿La madre que escribió esas cartas o la abuela que guardó todo en silencio? Era el tipo de dilema que hace el suelo sumir bajo los pies. Una parte de él quería correr, otra quería quedarse y gritar.
El encuentro más emocionante todavía estaba por venir, y él ni imaginaba. Y fue ahí donde Álvaro escuchó la puerta del frente golpear. María Josefa estaba de vuelta. Su corazón congeló. Las cartas todavía estaban sobre la mesa. La caja abierta. Los secretos expuestos. Ella entró lentamente, puso la bolsa en el sofá, y cuando vio la escena delante de ella, la mirada se partió en 1000 pedazos. Pero lo que dijo después, eso, Karin, nadie esperaba. María Josefa dejó la entrada de la sala como si hubiera llevado un golpe. Los ojos de ella fueron directos a la caja abierta, a las cartas esparcidas y a la mirada de Álvaro, que no necesitaba decir nada. El silencio entre los dos fue más alto que cualquier grito. Era como si toda la casa hubiera parado, viendo aquel momento que parecía el clímax de una película que nadie esperaba ver en vivo. Y ella supe, el secreto revelado finalmente había escapado. Álvaro se levantó lentamente, con la carta todavía en la mano. ¿Por qué?, preguntó, la voz embargada, casi infantil. No vas a creer, pero su expresión era de alivio y tristeza al mismo tiempo. Como quien carga una piedra por décadas y, al soltarla, siente el dolor y el alivio en la misma medida. Ella no intentó negar. Solo se sentó en el sillón y le miró como si el tiempo hubiera vuelto. María Josefa comenzó a hablar con la voz baja, casi como si estuviera contando una historia a un fantasma. Contó que Camila era hija de ella. Contó que el padre de Álvaro era un hombre peligroso, envuelto con gente que no perdonaba errores. Y contó que, cuando Camila engravidó, necesitó desaparecer, y dejar atrás al hijo. El encuentro más emocionante, según ella, sería imposible. Pero la vida tiene planes sorprendentes. He hecho lo que pude para protegerte, dijo María, con los ojos marejados. Preferí que me odiase un día a correr el riesgo de perderte para siempre. Era una frase que doía. Pero también tenía sentido. Álvaro sentía un billón dentro de él. Raiva, empatía, confusión, todo mezclado. Nadie esperaba por eso. Era la historia que juras que solo ves en novela, pero estaba pasando allí, delante de él. Él no sabía si quería abrazarla o huir. Parte de él entendía el miedo de ella. Otra parte no podía aceptar que una verdad tan importante hubiera sido escondida por tanto tiempo. Me sacó de ella, dijo. Y María, con un dolor que desgarraba el pecho, respondió, no. Intenté salvarles dos. Fue impactante. Álvaro nunca imaginó el peso que aquella mujer llevaba en silencio. En esa conversación, muchas cosas vinieron a la luz. Las madrugadas que él despertaba llorando cuando era niño. A veces que María Josefa le miraba como si pedía perdón sin palabras. Hasta las oraciones bajito antes de dormir ahora tenían sentido. La verdad viene a la luz como un vendaval, y derriba todo lo que parecía estable. Era una revelación que cambiaba todo. María sacó del bolsillo del abrigo una carta que nunca tuvo el coraje de entregar. Ella me dejó eso, si un día descubrieras. Álvaro tomó el sobre con las manos triples. La caligrafía era la misma de las otras cartas. Pero había algo diferente en esa. Estaba marcada con la palabra urgente. Lo que pasó después te va a chocar. Él apenas sabía lo que venía a seguir. Él subió a la habitación con la carta apretada contra el pecho. Necesitaba un minuto para respirar, organizar los sentimientos, entender quién era ahora. Ya no era solo Álvaro, el nieto de Dona María. Ahora era Álvaro, el hijo de Camila. Y ese giro de identidad era mayor que cualquier cosa que él ya había enfrentado. Ella nunca imaginó lo que vendría después, y él tampoco. El dolor en el pecho parecía una ancla. Pero, al mismo tiempo, la voluntad de conocer la verdad crecía como una onda que nadie podía contener. Ese sobresellado llevaba más de lo que palabras, cargaba la siguiente pieza de un rompecabezas que, por años, fue mantenido escondido. No vas a creer en esa historia, pero la próxima revelación sería aún más chocante. Y fue cuando abrió la carta de Camila, que algo allí adentro cayó en el suelo. No era solo una carta. Era una pista. Una dirección. Un nombre. Y una advertencia, si estás leyendo eso, está en la hora de encontrarme.
Pero lo que él no sabía, es que ese encuentro guardaba el final inesperado que cambiaría su vida para siempre. Álvaro trancó la puerta del cuarto, como se precisa de un último abrigo antes de enfrentar otra avalancha. Se casó en la cama con la carta de Camila aún cerrada, sintiendo el corazón batiendo tan fuerte que llegaba a Due. Era como si todo alrededor estaba suspendido, el tiempo, el aire, hasta los sonidos. El sobre tenía un olor ligero de lavanda mezclado con el pasado. Él sabía, allí adentro, estaba algo que podría girar su vida de cabeza hacia abajo. Con los dedos triples, Álvaro rompió el lacre. La caligrafía delicada saltó a los ojos como un susurro del tiempo. Camila comenzaba diciendo que si él estuviese leyendo aquello, era porque la verdad finalmente vino a la tona. Yo esperé por vos todos esos años, incluso sin saber si un día me buscaría, decía la primera línea. Era demasiado emocionante. No vas a creer en esa historia. La carta no era solo un desabajo, era un mapa. Ella hablaba de un lugar, una dirección oculta en las montañas de una ciudad pequeña, donde había recomenzado. Camila decía que nunca quedó lejos por elección. Fue apuñalada por la propia seguridad, amenazada por alguien que todavía estaba cerca. La verdad viene a la luz, y con ella, una nueva capa de secretos. Si decides venir, sabrás quién realmente soy. Pero prepárate, porque lo que encontrará no es lo que esperas. Álvaro dejó la lectura allí por un segundo, sintiendo un escalofrío subir por la nuca. Era como entrar en un terreno desconocido, pero que lo llamaba hace años. Una mezcla de miedo y urgencia tomaba cuenta. Secreto revelado, pero aún incompleto. En el fondo de la carta, había una tarjeta de visita amarilla con un nombre, Miguel Aranda. Y un número de teléfono fijo, como en los viejos tiempos. Camila decía que él era el único que sabía de todo. El único que podía explicar lo que ella todavía no tuvo coraje de escribir. Confíe en él, aunque parezca difícil. El encuentro más emocionante podría depender de ese hombre misterioso. Álvaro digitó el número en el celular con el corazón acelerado. El teléfono llamó 4 veces hasta caer en la caja postal. Él intentó de nuevo. Nada. Era como en una película, cuando la pista crucial parece perderse bien en la hora. Pero él no iba a renunciar. Lo que pasó después te va a chocar, pero en ese instante decidió, iba hasta la dirección. Personalmente. Doa a quien due. Pegó una mochila, guardó las cartas, el medallón, y una muda de ropa. Destó las escaleras en silencio. María Josefa no dijo nada. Solo le entregó una marmita con pan de queso y una mirada cargada de todo lo que las palabras no pueden decir. Era como si ella supiera que el momento había llegado. Que él necesitaba ir. Que la verdad no se contaba con la mitad del camino. En la carretera, sentado solo con los ojos perdidos en el paisaje, Álvaro intentaba imaginar cómo sería encontrar a su madre. ¿Lo reconocería? ¿Será que estaría viva? ¿Y Miguel, sería realmente confiable? Su cabeza era una montaña rusa de emociones. No creerás, pero hasta el olor del banco de cuero lo hacía recordar el cuello de María Josefa. Durante el viaje, el joven observaba el mundo pasar por la ventana como quien busca respuestas en los árboles, en las casas, en el cielo. Recuerdo cuando era niño y preguntaba si su madre estaba en el cielo o viajando. María siempre desconversaba. Ahora todo tenía sentido. La verdad viene a la luz, pero también deja cicatrices. Al llegar a la pequeña ciudad, la noche ya caía. El aire era frío, y las calles estaban casi desiertas. Él siguió la dirección con pasos vacilantes, como si cada cuadra caminase también por dentro de él. Y cuando finalmente paró delante de la casa indicada, una luz encendida en la ventana parecía esperar por él. Pero lo que encontró allí dentro, eso nadie estaba preparado para ver. La puerta estaba entreabierta, como si el tiempo hubiese dejado allí una brecha para el destino entrar. Álvaro respiró fondo, agitó los hombros y golpeó 2 veces. El sonido ecoó como un golpe en su pecho, seca, directa, imposible de ignorar. No vas a creer, pero quien abrió no fue una mujer. Era un hombre alto, delgado, de barba grisala y ojos que ya habían visto demasiado. ¿Eres Álvaro?, preguntó el hombre, con un acento cargado de interior y una voz que mezclaba sorpresa y emoción.
Álvaro apenas asintió, medio sin saber se confiaba. El hombre se presentó como Miguel Aranda. Él parecía más aliviado que asustado. Camila dijo que vendrías un día. No pensé que sería tan pronto. El encuentro más emocionante, por la forma, todavía estaba por venir. Miguel lo invitó a entrar. La casa era simple, llena de plantas y cuadros con imágenes de personas que Álvaro no conocía. Había un olor de té de hierba en el aire y una calma extraña que contrastaba con todo lo que el niño sentía por dentro. Sobre la mesa, una foto antigua de Camila con Álvaro en el colo. Era ella. Era él. Era todo al mismo tiempo. Sentados un frente al otro, Miguel comenzó a hablar. Dijo que conocía a Camila desde antes de quedarse embarazada. Contó que ella era enamorada de la vida, pero vivía huyendo de un hombre que juraba ser su padre. Él no era solo peligroso, Álvaro. Él era cruel. Y ella vivió con miedo hasta el último día. La verdad viene a la luz con un peso que nadie esperaba cargar. No vas a creer en esa historia, pero Camila estaba viva hasta hace pocos meses. Miguel dijo que ella se enfermó en silencio, sin querer buscar ayuda. Ella pensaba que no merecía más tiempo. Sentía culpa, dolor, y un vacío que solo podía llenar. Álvaro bebió seco. Era como llevar un soco de nostalgia de alguien que apenas conoció. Miguel le entregó un cuaderno de tapa azul. Era el diario de Camila. Escrito a mano, con dibujos, poemas y trechos que parecían cartas nunca enviadas. Álvaro se dirigió a las páginas con un cuidado casi sagrado. Cada frase era una ventana para el alma de su madre. Era demasiado emocionante. Un secreto revelado a cada línea. En uno de los tramos, Camila describía la primera vez que lo agarró en los brazos. Él tenía olor de cielo. Quería parar el mundo y quedarse allí para siempre. Álvaro lloró en silencio. El diario tenía tantas palabras que él siempre quiso oír. Y tantas que doñan aún más. Nadie esperaba por eso, una conexión tan profunda nacida de la ausencia. Miguel explicó que María Josefa no era la villano. Ella hizo lo que pudo, con lo que tenía, en medio de un caos que nadie veía. Camila me decía que su madre de creación te dio amor. Solo no pudo darte la verdad. Álvaro sentía que cada pieza del rompecabezas estaba encajando. Pero faltaba una, él todavía no sabía todo sobre su padre. Al final del diario, había una página pegada con cinta adhesiva. Camila escribió: si quieres saber la verdad completa, Miguel sabe dónde encontrar. Lo que pasó después te va a chocar, pero en ese instante, Álvaro solo miró a Miguel y dijo: me lleva hasta allá. Porque ahora no era más sobre el pasado, era sobre descubrir quién necesitaba ser de allí en adelante. Miguel se detuvo por un segundo, como quien asegura una puerta a punto de revelar un abismo. Luego tomó las llaves del camionete y dijo: vamos. La carretera sería larga, por dentro y por fuera. Pero lo que esperaba Álvaro al final del camino, eso, Karin, nunca podría prever. La carretera de tierra subía lentamente por entre árboles altos y silencio absoluto. Miguel dirigía con calma, como quien conoce el camino, pero respeta el peso de lo que está a punto de ser revelado. Álvaro miraba por la ventana, tratando de contener la ansiedad, pero su pecho parecía a punto de explotar. Ella venía muy aquí, dijo Miguel, rompiendo el silencio. Era el único lugar donde se sentía segura. En la parte superior del morro, había una casa simple, de madera clara y ventanas azules. Todo allí parecía parado en el tiempo, como si hubiese sido preservado para aquel momento. No creerás, pero Álvaro sintió un escalofrío al bajar del coche, como si estuvieras a punto de cruzar un portal invisible. La verdad viene a la luz de formas inesperadas, y esa casa llevaba más que paredes. Miguel abrió la puerta con cuidado, como quien pide permiso a memorias. El interior era modesto, pero lleno de detalles que gritaban Camila. Una manta de crochet en el sofá, un estante con libros de poesía, y en el centro de la sala, una mesa con una vela ya derretida por la mitad. Álvaro andaba despacio, tocando los objetos como si estuvieran vivos. Era demasiado emocionante. Sobre la chimenea, había una foto reciente. Camila, de pelo corto, sonríe con los ojos, como si hubiera aprendido a convivir con la nostalgia.
Al lado de la foto, un billete escrito a mano: si él viene, diga la verdad entera. Álvaro sintió el suelo sumir. El encuentro más emocionante estaba a punto de suceder, pero no de la forma en que esperaba. Miguel apuntó a una cómoda cerrada en la habitación. Lo último que ella dejó para usted está allí. Solo puedes abrir. Álvaro tomó la llave que estaba atrapada detrás del marco de la foto. Era pequeña, pero parecía pesar toneladas. Él viajó hasta la habitación con pasos lentos. Lo que pasó después te va a chocar, pero en ese momento, todo parecía en cámara lenta. Al girar la llave, el cajón se abrió revelando una pasta marrón, un sobre grande y una caja de madera. En la carpeta estaban documentos, certificado de nacimiento original, exámenes médicos, y un informe policial. El nombre del padre estaba allí. Un nombre que ya había oído, pero nunca asoció a sí mismo. Álvaro sintió un calor subir por la cara. No puede ser. La carta dentro del sobre era la más larga que Camila escribió. Ella contaba todo sobre la relación con el padre de Álvaro. Dijo que era encantador, inteligente, pero también peligroso e impredecible. Él intentó sacarme tú, decía un trecho. Y si no hubiera huido, tal vez ninguno de nosotros estuviera vivo hoy. Chocante revelación. Nadie esperaba por eso. A cada línea, Álvaro sentía el corazón si partir y se remendar al mismo tiempo. Era una montaña rusa emocional, donde cada curva traería más revelaciones. Camila contaba cómo María Josefa planeó todo para proteger al nieto y a su hija. Ella salvó nuestras vidas, aunque te haya sacado de mí. No vas a creer en esa historia. Ella nunca imaginó lo que vendría después. La cajita de madera tenía un collar con pingente de ámbar y una foto pequeña dorada en 4. Era Camila con Álvaro bebé en el cuello, con una frase escrita atrás: mi pequeño milagro. Álvaro seguró el collar con fuerza, como si ese gesto pudiera coser el tiempo. Él entendió que el amor, incluso en silencio, siempre deja marcas. Miguel observaba todo de lejos, respetando el momento. Y antes de salir de la habitación, dijo bajito: ella quería que decidies qué hacer ahora. Álvaro sabía que no podía volver a ser quien era antes. Porque lo que descubrió allí no era solo sobre el pasado. Era sobre identidad. Pero lo que él todavía no sabía, era que el destino tenía una sorpresa más al mirar. Miguel no dijo una palabra durante el camino de vuelta. El motor de la camioneta era el único sonido llenando el silencio espeso entre ellos. Álvaro estaba absorto, reviendo mentalmente cada página, cada frase escrita por Camila. Pero lo que más martelaba en su mente era el nombre en el informe policial. Un nombre que conocía, pero nunca imaginó que estaba conectado a su propia sangre. Él vive por aquí, dijo Miguel, al girar en una carretera lateral de tierra golpeada. Pero necesita estar preparado. Él nunca supo que existía. Álvaro bebió seco. No vas a creer, pero su padre era una figura conocida en la ciudad. Un político jubilado, respetado por muchos, temido por algunos. La verdad viene a la luz hasta en los lugares donde más se esconde. El nombre del hombre era Armando Duarte. Y sí, Álvaro ya había escuchado ese nombre en reuniones escolares, noticias locales, hasta en placas de obras públicas. Pero nunca, ni por un segundo, pensó que ese hombre pudiera tener cualquier conexión con él. Era un shock. Un secreto revelado que colocaba toda su existencia en xeque. ¿Como nadie nunca dijo nada? Camila huyó porque él amenazó con sacarlo de ella, dijo Miguel. Ella sabía de lo que él era capaz, y su madre también. Álvaro sentía una mezcla de miedo, rabia y repulsa. ¿Cómo podría alguien vivir tranquilamente, construir fama, sonreír para fotos, sabiendo que destruyó 2 vidas? Ese final inesperado se estaba construyendo delante de él. Y nadie esperaba por eso. Ellos pararon el coche a pocos metros de una casa enorme, rodeada por muros altos. Álvaro reconoció de lejos. Había pasado allí antes, sin saber que estaba tan cerca del origen de su historia. La casa parecía imponente, pero ahora llevaba un peso diferente, no de admiración, sino de tensión. Miguel miró hacia él y dijo: ¿quiere entrar? Álvaro hesitó.
Parte de él quería golpear esa puerta y exigir respuestas. Otra parte quería volver en el tiempo y fingir que nunca supo de nada. Él es lo que te teme, pero también es parte de ti. La frase de Miguel se quedó martelando en su mente. No vas a creer en esa historia. Pero la verdad viene a la luz, incluso cuando no estamos listos. En lugar de entrar, Álvaro pidió que diera una vuelta solo. Pasó por las calles cercanas como quien busca un espejo roto en el asfalto. Recordó una escena de la infancia, en la que María Josefa lo abrazaba con fuerza después de una pesadilla. Yo estoy aquí, mi hijo, ella decía. Y ahora entendía el peso de aquel meo hijo. Era más que cariño. Era protección con culpa. Sentado en un banco de plaza, tomó el diario de Camila. Releo un extracto en el que ella escribía: si un día sabe de ti, tal vez te arrepinta. ¿Pero el perdón? El perdón es elegir su. Álvaro cerró el diario despacio. El dolor en el pecho era como una ancla. Pero también había una chispa de algo nuevo, autonomía. Ahora sabía quién era. Aunque aún no sabía qué hacer con eso. Al regresar a la senda, Miguel se dio cuenta de que algo había cambiado en la mirada de Álvaro. ¿Quiere verlo?, preguntó. Álvaro respiró fondo. No ahora. La decisión doeu, pero trajo paz. Porque a veces, el encuentro más emocionante es con la propia verdad. Y lo que pasó después, bueno, eso todavía iba a mover con él de formas que ni imaginaba. De lejos, la casa de Armando parecía tan común como cualquier otra. Pero para Álvaro, ella representaba todo lo que fue escondido, todo lo que fue perdido, y todo lo que él todavía podía decidir. Y mientras él se alejaba, sentía que la historia estaba apenas comenzando. Porque el próximo nombre que aparecería en el diario, cambiaría todo otra vez. De vuelta a la casa de Miguel, Álvaro no podía dejar de pensar en el nombre que había leído en la última página del diario. Era un nombre corto, escrito con prisa, como si Camila lo hubiera registrado en el último instante. Al lado de él, una frase temblada: él sabe dónde está. Eso suena demasiado enigmático para ignorarlo. No vas a creer, pero ese detalle cambiaría todo de nuevo. Miguel se acercó y, al ver el nombre, quedó visiblemente sacudido. Este hombre, es un fantasma del pasado de ella. Y tal vez el único que pueda responder lo que nadie quiere decir más. Álvaro apretó el diario contra el pecho. Era como si cada página lo sacara más profundo en un laberinto familiar. La verdad viene a la luz en capas, y esa era la más oscura hasta entonces. El nombre era Valentín. Álvaro nunca había oído hablar de él antes. Pero Miguel dijo que estuvo al lado de Camila en los primeros años después de la desaparición. Él la escondió. Él ayudó a salvarla, dijo con un aire casi reverente. Un secreto revelado es como un espejo, a veces, muestra lo que no estás listo para ver. Pero ya no había cómo volver atrás. Decidir buscarlo fue casi automático. Álvaro sentía que necesitaba cerrar el ciclo. Y Miguel, incluso vacilante, le dio una dirección en la frontera con Portugal. Él vive aislado. No recibe a nadie. Pero tal vez abras la excepción para ti. Era el tipo de viaje que parecía tomada de una película. Y el final inesperado parecía cada vez más cercano. El viaje fue largo. La carretera estaba llena de curvas y paisajes silenciosos, como si el mundo estuviese viendo todo a distancia. Álvaro iba releyendo fragmentos del diario, anotando frases, intentando entender quién fue realmente Camila. No la madre idealizada. Pero la mujer que huyó, que amó, se equivocaba. Esa historia te va a mover. Era imposible salir ileso. La villa donde Valentín vivía parecía olvidada en el tiempo. Calles de piedra, puertas de madera y personas que miraban curiosos y desconfiados. Álvaro caminaba lentamente, la dirección escrita a la pluma en el verso de una foto antigua. Sentía que estaba a punto de acostar en los escombros de la verdad. Lo que pasó después te va a chocar, y él presentía eso. Al llegar a la casa, golpeó con firmeza. 1, 2, 3 veces. Silencio. Cuando estaba a punto de renunciar, la puerta se abrió. Y allí estaba él.
Un hombre de apariencia dura, ojos marcados por el tiempo y barba por hacer. ¿Eres el hijo de Camila?, preguntó, como si ya supiera. Álvaro solo se asintió. Y en ese momento, algo cambió en el aire. Valentín lo invitó a entrar con un gesto seco. La casa era rústica, casi sin muebles. Pero había un altar improvisado con una vela encendida y una foto de Camila en blanco y negro. Era como si ella todavía estuviese viva allí dentro. Y Álvaro sintió un nodo en la garganta. Ella nunca imaginó lo que vendría después, y ahora él estaba descubriendo. Valentín fue directo, me pidió que te entregara algo, pero solo si vinieras por voluntad propia. Fue hasta un armario antiguo y sacó de allí una caja de metal, pequeña, con una cerradura simple. Esto te pertenece. Pero solo abra cuando estés solo. Álvaro recibió la caja como quien carga un pedazo del alma de la madre en las manos. Y sintió que el encuentro más emocionante todavía estaba por suceder. Pero antes de dejarlo ir, Valentín hizo una alerta. Tiene algo ahí dentro que puede cambiar todo lo que piensas que sabe. ¿Estás listo para eso? Álvaro no respondió. Solo guardó la caja en la mochila y salió en silencio. Porque ahora no era solo sobre conocer el pasado. Era sobre enfrentar lo que estaba por venir. Y el contenido de esa caja, bueno, nadie esperaba por eso. Álvaro se hospedó en una pequeña posada en la villa, rodeada por colinas silenciosas y olor de leña quemada. Sentado delante de la chimenea encendida, con la caja de metal sobre la mesa, él dudaba. El sonido del viento afuera se mezclaba a la respiración contenida del joven, como si el mundo también esperara lo que vendría. No vas a creer, pero él tardó casi una hora para crear coraje. Hasta que finalmente ha roto la llave. Dentro de la caja, había solo 3 cosas, una cinta casete, una carta doblada y una foto que nunca había visto antes. La foto mostraba a Camila con expresión serena, sosteniendo algo en los brazos, pero no era él. Era una muñeca, pero la mirada de la madre era tan real, tan cargada de dolor, que parecía una despedida silenciosa. Era sorprendente. Y la verdad comenzaba a cambiar de forma una vez más. La carta fue la primera cosa que leyó. Escritura a mano, con rasgos visiblemente debilitados, Camila comenzaba diciendo, si llegaste hasta aquí, es porque sobrevivió a todo lo que escondió quien realmente es. Y entonces vino la revelación. Camila había perdido una hija antes de que Álvaro naciera. Una chica llamada Clara. Nadie esperaba por eso. Ni siquiera Miguel. Ella contó que, después de la pérdida de Clara, entró en un estado depresivo profundo. Y que el embarazo de Álvaro fue, en sus palabras, el encuentro más emocionante con la esperanza. No vas a creer en esa historia, pero Álvaro era el motivo por el cual Camila decidió continuar viva. La carta hablaba de perdón, de recomenzos y de todo lo que ella quería haber dicho personalmente. Sé que no estuve a su lado físicamente, pero estuve en cada pensamiento, en cada oración, en cada elección. Álvaro sentía como si estuviera conversando con la madre por primera vez. Era demasiado emocionante. El tipo de dolor que cura y hiere al mismo tiempo. La verdad viene a la tona y nos transforma. Y esa carta, era una transformación pura. Luego puso la cinta casete en un viejo grabador que Miguel prestó. La voz de Camila ecoó en la sala, suave, rota, real. Mi hijo, te amo. Álvaro de Sabou. Lloró como nunca había llorado antes. La grabación era una especie de despedida hablada, donde Camila contaba historias, leía trechos de libros, cantaba una canción de Ninar. Lo que pasó después te va a chocar, pero primero, necesitaba sentir todo aquello. En medio de la emoción, escuchó una frase dictada con firmeza, tienes derecho a saber sobre tu hermana. Pero también tiene derecho a elegir si quiere seguir ese camino. Álvaro no sabía que había alguien más conectado a él por sangre y misterio. Un nuevo secreto revelado, y otra encrucijada en el camino. Eso parecía un ciclo que nunca acababa. Una historia dentro de la otra. La carta también proporciona una dirección oculta en el pliegue inferior. Un lugar donde, según Camila, estaba guardado algo que pertenecía a la pequeña Clara. Álvaro aseguraba ese papel como si fuera un mapa del tesoro, pero un tesoro emocional, de esos que mueven con las entrañas.
Él nunca imaginó lo que vendría después. Pero sentía que necesitaba seguir hasta el final. En la cara de Álvaro, había una nueva mirada. Un que mezclaba dolor, coraje y una puntita de paz. Porque ahora sabía que su historia no era hecha solo de ausencias, sino de presencias invisibles que lo acompañaron todo el tiempo. Él duplicó la carta con cuidado, guardó la cinta y miró por la ventana. La luna llena brillaba como un testigo silencioso de todo. Pero el camino todavía no había terminado. Antes de dormir, Álvaro escribió algo en el diario de la madre: la verdad duele. Pero es el único lugar donde el alma encuentra descanso. Y en ese momento, decidió que iba detrás de esa nueva dirección. Porque allí en el fondo sabía que esa historia todavía tenía una revelación guardada. Una revelación que, de esta vez, cambiaría no solo el pasado, sino también el futuro. La dirección de Álvaro lo llevó hasta una pequeña ciudad al sur, donde las montañas parecían tocar el cielo y el silencio hablaba más alto que cualquier conversación. Llegando allí, fue guiado por residentes hasta un antiguo cementerio, en el alto de una colina. Era un lugar simple, rodeado de árboles y por el olor de tierra mojada. No creerás, pero al pisar allí, Álvaro sintió que Clara lo esperaba. Como si, incluso sin nunca haberla conocido, él la llevaba por dentro. La lápida era pequeña, delicada. En el mármol, solo el nombre Clara Duarte y la frase: por poco tiempo en este mundo, pero eterna en el corazón. Álvaro se arrodilló ante ella, el diario de la madre en las manos, y dejó allí un collar con el pingente de ámbar. Lo mismo que estaba en la caja. Era demasiado emocionante. Un gesto silencioso de quien entiende que el amor también se vive en la ausencia. Él leyó en voz alta uno de los extractos escritos por Camila: Clara fue mi primera luz. Y Álvaro, mi oportunidad de no borrar. Las palabras flotaron en el viento como una oración. La verdad viene a la luz no solo por las revelaciones, sino por los silencios que ella explica. Lo que pasó después te va a chocar, pero antes, Álvaro necesitaba dejar allí el peso de la culpa que ni era de él. De repente, una señora se acercó despacio. Traía flores en las manos y los ojos marejados. Eres el hijo de Camila, ¿no es? Álvaro asintió. Yo era vecina de ella. Ayudaba cuando nadie más quería. Y entonces, como un regalo del destino, ella sacó del bolsillo una carta amarilla. Camila me entregó eso hace años. Le pedí que te entregara si algún día apareciese. Con las manos triples, Álvaro abrió el sobre. Era una despedida. Pero no de las que cierran, sino de aquellas que liberan. Si has llegado hasta aquí, mi hijo, es porque decidió conocer su historia. Y se conoció su historia, ahora puede elegir su camino. Él leyó y releó aquello con el corazón apretado. Nadie esperaba por eso. Era como si Camila supiera exactamente dónde estaría. La señora apuntó a una casa abandonada al final del terreno. Allí ella solía ir para escribir, para conversar con Dios. Álvaro viajó hasta allá, sin saber al correcto lo que buscaba. El lugar estaba emporado, pero con marcas de la presencia de alguien que soñaba alto, incluso lastimada. Había papeles, versos inacabados, y una última página con solo una frase: eres mi mejor decisión. Él lloró allí, solo, como si ese lugar fuera el único capaz de acoger su dolor. La historia de Clara, aunque corta, ahora era parte de su. Y, de alguna manera, también curaba las lagunas que llevaba desde siempre. La verdad no destruye, la reconstruyó. Álvaro sentía que finalmente estaba volviendo a sí mismo. Pero aún quedaba una última decisión. Antes de irse, tomó una piedra lisa y escribió con pluma negra: Clara, ahora te conozco. Y te voy a cargar conmigo. Cambió sobre la lápida, aprendió en silencio a la señora y siguió por la ruta de tierra. El paisaje era el mismo de antes, pero no era el mismo. No vas a creer en esa historia, pero ella todavía tenía más una curva guardada. En la carretera de vuelta, Álvaro pensaba en María Josefa. En cómo todo comenzó con esa caja cerrada. No abra esa caja, dijo. Pero al abrirla, no encontró destrucción. Encontró pertenencia. El encuentro más emocionante no fue con Camila, ni con Valentín, fue con él mismo.
Y eso, nadie esperaba. Cuando llegó a la posada, todavía había una última página en el diario. Una anotación hecha con pluma azul, en letra carrera: si lee eso, sabrá a dónde debe ir ahora. Álvaro releó, confuso. Y entonces se dio cuenta. El lugar donde todo comenzó, aún lo esperaba. Y sabía que el próximo viaje no sería solo física. Sería el viaje final rumbo a su verdad más íntima. De vuelta a la ciudad donde todo comenzó, Álvaro paró frente a la casa de María Josefa con un peso en el pecho y una paz en la mirada. Aquella fachada antigua, con sus ventanas azules y jardín de hierbas en la entrada, nunca pareció tan llena de significados. No vas a creer, pero la simple visión de esa puerta hizo que sus ojos se llenaran. Era como volver en el tiempo, y al mismo tiempo, avanzar en él. La verdad estaba completa, y él necesitaba compartirla. María Josefa abrió la puerta antes incluso que él se bañe. Tal vez fuera el instinto de abuela. O tal vez, el corazón que todavía llevaba la misma angustia de siempre. Ellos se miraron por unos segundos en silencio, como si 1000 palabras estuviesen presas en el aire. Y entonces ella lo abrazó. Fue el encuentro más emocionante. Un abrazo que decía me perdona y obligado por volver al mismo tiempo. Sentados a la mesa de la cocina, con café recién pasado y pastel de fubá, Álvaro comenzó a contar todo. Cada detalle, cada descubrimiento, cada carta. María escuchaba sin interrumpir. A veces, ella cerraba los ojos, como si reviviese todo también. Era demasiado emocionante. Cuando habló de Clara, ella llevó la mano al pecho. Ella era un pedazo de mí también, susurró. Nadie esperaba por eso. Solo quería protegerles, dijo, con la voz embargada. Achei que guardar el secreto era amor, pero hoy veo que era miedo. La verdad viene a la luz incluso en quien creía haber enterrado todo. Álvaro seguró su mano y respondió, incluso en el error, la señora me amó. Y eso me salvó. Esa frase cambió el peso de la historia. Porque el perdón también cura. Él mostró el diario de Camila, las fotos, el pingente, la grabación. María Josefa tocó cada ítem como quien encuentra reliquias del propio corazón. Lloró en silencio, con la cabeza baja. Y entonces dijo, ella nunca dejó de ser mi hija. Y tú, mi nieto, siempre fue mi hijo. Era una revelación simple, pero poderosa. Y no vas a creer en esa historia, pero fue allí donde Álvaro se sintió entero. Han pasado el resto del día juntos. Hablaron de memorias, rieron de historias antiguas, miraron álbumes de fotos. Por primera vez, no había más preguntas sofocadas, solo presencia. La verdad no era más un peso, sino un lobo. Y en ese fin de tarde, mientras el sol donaba la pared de la sala, Álvaro dijo, ahora entiendo todo. Lo que pasó después te emocionará aún más. María le entregó una última cajita. Encontré eso después de que te fuiste. Era de Camila. No pude abrir. Álvaro la abrió lentamente. Dentro había un par de zapatitos de bebé y un billete, para los pies que un día caminarán libres del dolor que me impidió seguir. Era poético. Era simbólico. Y nadie esperaba por eso. Se quedaron allí, mirando a los zapatitos como si estuvieran viendo el futuro. ¿Piensas en ser padre un día?, preguntó María. Álvaro sonrió. Tal vez. Pero antes, quiero aprender a cuidar al niño que fui. Esa frase quedó en el aire como una oración. Porque a veces, la mayor herencia que dejamos, es el coraje de curar lo que vino antes. Al anochecer, Álvaro se despidió con un beso demorado en la frente de la abuela. Gracias por todo. Hasta por lo que usted no pudo decir. María sonrió, con los ojos húmedos, pero ligeros. Me devolvió mi hija. Y te devolví a ti mismo. Era el tipo de conversación que cierra ciclos. Pero todavía había una última página a ser orientada. Mientras caminaba por la calle de vuelta, Álvaro sentía el mundo más ligero. Y, dentro de él, algo decía que todavía había un lugar para visitar. Un lugar que Camila mencionaba en el diario, pero nunca describió. Solo llamaba el Jardín de las Promesas. Y era para allá que él iba ahora.
Álvaro siguió la última dirección escrita por Camila en el diario. No había calle, ni número, solo una descripción casi poética, donde el hibisco encuentra el cielo y el agua toca las raíces del silencio. Después de horas de búsqueda y preguntas a los residentes antiguos, llegó a un jardín escondido en los fondos de una escuela abandonada. Era mágico. No creerás, pero el lugar parecía haber sido guardado por el tiempo. El portón de hierro estaba enferrujado, pero no cerrado. Al empujarlo, un leve rangido ecoó entre los árboles. Flores coloreadas crecían sin orden, como si fueran libres de cualquier plan, solo existían. El sol filtraba las hojas y iluminaba un pequeño banco de madera cubierto de musgo. Y sobre él, una piedra con la inscripción, «Aquí he prometido nunca olvidar». La verdad viene a la luz hasta donde no hay nadie más para contar. Álvaro se puso despacio, absorbiendo cada detalle. Reconociendo los hibiscos descritos en el diario, y al lado de ellos, una placa de cerámica partida al medio con la palabra Esperanza grabada. Se sentó en el banco, abrió el diario de Camila y leyó el último tramo escrito. Si has llegado hasta aquí, entonces está listo para vivir por entero. Porque finalmente descubrió quién es. Lo atravesó como un rayo silencioso. Él cerró los ojos. Respiró fondo. Y sintió algo que nunca había sentido antes, pertenencia. No a un lugar, a una persona, o a una historia. Pero sí. El encuentro más emocionante, después de todo, no era con la madre, ni con la abuela, ni con Clara. Era con aquel niño que creció lleno de preguntas y ahora, tenía respuestas. No vas a creer en esa historia, pero ella cambia todo. Entre las flores, Álvaro encontró una cajita enterrada, embrulada en paño y protegida por plástico. Dentro, una carta escrita en papel azul, para el día en que sepa amar a ti mismo como te ciruela. Era la última carta de Camila. Y tal vez la más poderosa. Nadie esperaba por eso. Ni siquiera él, que ya había leído tantas palabras de la madre. Ella hablaba de elecciones. Sobre no vivir con miedo. Sobre cómo promesas rotas también curan, siempre que sean recubiertas con conciencia. No necesitas perdonarte por lo que no fue culpa tuya. Solo tienes que seguir. Y florecer. Era poético. Era transformador. Y Álvaro sintió que ese jardín no era solo de ella. Era de él también. Él levantó, sacó una pluma del bolsillo y escribió en una piedra, «Soy la promesa que sobrevivió». Dejó allí, entre los hibiscos, el diario de la madre y una flor recién cogida. Y entonces, con una última mirada, sonrió. Por primera vez, no había dolor en esa sonrisa. Había luz. Lo que pasó después te emocionará, porque no toda historia necesita un final feliz para ser inolvidable. En la salida, Álvaro cruzó con un niño jugando con una pipa. «¿Cuál es el nombre de ese lugar?», preguntó. El niño sonrió y respondió, «Nos llamamos Jardín de las Promesas». Él se rió. Como si todo lo hiciera ahora. Como si el universo hubiera respondido con simplicidad lo que tantos adultos complican. La verdad viene a la luz en los detalles. Él volvió a casa días después. Reencuentro María Josefa, Miguel, y decidió escribir todo. Cada trozo, cada capítulo, cada silencio. Creó un libro. Y en la dedicatoria escribió, «Para mi madre, Camila, que me dejó el mundo en pedazos para que yo aprendiera a montar con el corazón». No vas a creer en esa historia, pero ella es real. Y ahora es de todos nosotros. Y mientras el libro era impreso, Álvaro caminaba por las calles como quien cargaba una misión ligera. Porque cuando el dolor se transforma en propósito, el final inesperado vuelve inicio. Y esa historia, Karin, esa historia todavía no ha terminado. Porque tiene verdades que, cuando florecen, continúan transformando vidas por donde pasan. Ahora deje un instante y se pregunte: ¿cuántas verdades guardas cerradas dentro de usted, creyendo que se está protegiendo, cuando en realidad se está alejando de quien realmente es? La historia de Álvaro nos recuerda que el pasado no necesita ser perfecto para ser respetado. Que los silencios también hablan. Y que, por más dolorosa que sea una revelación, ella siempre tiene el poder de liberarnos, si tenemos el coraje de mirar hacia ella de frente.
¿Has vivido algo parecido? ¿Ha tenido que perdonar a alguien que te escondió lo que más importaba? ¿O es que tienes alguna caja dentro de ti, guardada por miedo, y que está en la hora de abrir? Esa historia no es solo sobre una madre, un hijo y una abuela. Es sobre mí. Es sobre ti. Es sobre cada persona que un día ya se sintió perdida tratando de montar un rompecabezas con piezas que nadie quería entregar. Entonces me dice, ¿qué despertó esa historia en ti? ¿Cuál parte más movió con su corazón? Deja aquí en los comentarios. Quiero leerte. Y, quién sabe, su experiencia ayude a alguien que también esté tratando de encontrar sus propias respuestas. Y si esa historia te movió, imagina lo que todavía está por venir. Se inscribe ahora en el canal y activa el sinino para no perder ninguna narrativa que puede cambiar su día, o su vida. Porque aquí, cada historia carga un pedazo de verdad. Y cada verdad, carga el poder de transformar.